buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre la lengua arahuaca o la Ica. Unos datos que se presentan de esta lengua es que están situados en la Sierra Nevada de Santa Marta, que se encuentra ubicada al norte del territorio colombiano, la cual tiene unos picos nevados que alcanzan hasta los 575 metros sobre el nivel del mar. En esta sierra habitaban 4 grupos indígenas: los Kogu, los Ica y los Damana. Este cuarto grupo hay un cuarto grupo que desapareció debido al mestizaje, según cuentan algunos historiadores e investigadores, que estos son los únicos que conforman un único complejo cultural. Este pueblo Ica o arahuaca habita en las cuencas altas de los ríos Aracataca, Fundación y Ariguaní. Se estima que la población oscila entre los 10.000 y 14.000 personas. La gente se distribuye en 20 zonas de asentamiento o sectores. Esta región, este pueblo indígena, está favorecido por los 3 pisos térmicos, que es el frío, el templado y el cálido, lo que les permite cosechar muchos tipos de alimentos durante todo el año. Esta palabra arahuaco parece ser una designación hecha por los conquistadores. Este término se lo aplicaron a varios grupos indígenas del Caribe debido a que compartían la particularidad de que eran sumamente pacíficos. Este pueblo tiene distintas denominaciones como los Ica, los Ixca, los Icú, los arahuacos, los Bintucua, los Bucinca y los Bucintanos. Se ha denominado arahuaco o arahuaca a etnias de las Antillas, las Guayanas, de la Sierra de Perijá, etc. Se sigue llamando arahuaco a los indígenas de la sierra. Se relaciona con la familia lingüística arawak, pero la lengua Ica está clasificada dentro de la familia de la lingüística chibcha. A continuación podemos ver una imagen más clara de la ubicación que estos tienen en Colombia. El uso de esta palabra de Ica o Ixca en su propia lengua gente es usado para designar al semejante de la misma etnia, según las necesidades, que también pueden designar a algún indígena de la región, de Colombia o cualquier ser humano. El uso de esta palabra es como autodesignación y su aceptación no es plena aún. Bintucua es de uso más antiguo y ha servido para referirse a los vecinos del valle de Nausimaque. Aunque los Ica reconocen proceder de este mismo valle, hay opiniones encontradas sobre la posibilidad de que no es apropiado usar el término Bintucua como designación étnica apropiada. También, contrariamente a los Kogis, más exclusivamente estos se preocupan por la dimensión religiosa en su cultura, es decir, que los Icas han sabido desarrollar una organización política que los ha llevado a luchas exitosas en la recuperación de su territorio tradicional, en la expulsión de misioneros católicos acusados de etnocidio y en la constitución de un programa de educación bilingüe. Es decir, que estos Kogis se han organizado de una forma mejor para luchar por sus territorios, por sus culturas, por sus costumbres, para que no se les sea impuesto ninguna otra. Los Icas son considerados como una de las etnias más dinámicas y más combativas en Colombia. Algunos datos etnográficos para estas comunidades son que ellos creían que, como habitaban en la Sierra Nevada de Santa Marta, los picos nevados eran su centro, era el centro del universo, del mundo. Estas poblaciones tenían una concepción de un mundo bastante particular, ya que decían que los primeros hombres que pisaron la tierra eran de su grupo indígena. También consideraban que hay que mantener un constante equilibrio entre el cosmos para que las enfermedades no acaben con la vida humana y para que las cosechas sean mejores. Estos se conocieron como los hermanos mayores. También los hombres que llegaron después fueron los hombres menores, que estaban a cargo de los mayores, es decir, los hombres mayores ya al haber llegado primero a la tierra tenían una fuerte y una estrecha relación con la madre tierra, consideraban que había que cuidarla y protegerla para la preservación de la vida humana. Los hermanos mayores como que persuadían a los hermanos menores para que estos estuvieran de acuerdo con esto y siguieran repartiendo su tipo de cultura y su tipo de pensamiento, para que fueran un tipo de profetas entre los indígenas. En la economía de los Paes son un pueblo agrícola y su economía es bastante de autoconsumo.
es que esta se caracteriza por el policultivo en pequeña escala. Los ciclos vitales y las actividades cotidianas se encuentran determinadas por el trabajo de la tierra y por las fases agrícolas. Dentro de la mentalidad indígena, el ser paez implica ser un buen trabajador de la tierra. El maíz se ha constituido como eje central, en el cual se organiza la economía agrícola de los Nasa. Su gran importancia dentro de esta vida económica y social permite hablar de una verdadera cultura de maíz. La forma de trabajo de los Nasa ha sido históricamente a través del trabajo colectivo o minga. El minga permite el aporte del trabajo a cada individuo y el beneficio de la comunidad. Para la cosmología de la NASA es fundamental la concepción del yat o jet, que se habla en algunas lenguas, que es como el espacio, el abrigo y construcción colectiva de la vida. Un abuelo y una abuela cumplieron el papel de integradores del conjunto. Los seres eran vientos y espíritus, pero la abuela y el abuelo los llamaron para que tuvieran una casa y así pudieran tener cuerpos. Como chocaban unos con otros y se hacían daño, el abuelo y la abuela les dijeron que no podían seguir divididos, sino que tenían que unirse, y estos se unieron. Así tuvo cada uno su cuerpo. Así es el universo, y este modelo surge en causas de cada uno: casas de los animales, casas del sol y desde luego las casas de los Nasa. En el territorio Nasa, la comunidad como casa colectiva, la casa de cada familia, y el cuerpo, que es una casa. Así como cada casa tiene un corazón, que es el fogón, ojos, que son las ventanas, y boca, que es la puerta. Tiene costillas también, como lo son las paredes, o piernas, como son las columnas. La alimentación del pueblo pijao de los Coyaimas y Nagataimas es una base del maíz, la yuca y el plátano. Se complementan con arroz, verduras, pescado y huevos. La chicha es una bebida tradicional de suma importancia para la comunidad y se toma como en espacios de colectivo. Los pijao tienen menos de 1 hectárea de tierra, trabajan como jornaleros, es decir, entre parientes cercanos y vecinos se mantiene trabajo individual sin pago, sin presta. Cuando un hijo empieza a formar familia, su primera siembra será en un pedacito de su padre o su suegro, donde el joven debe dar parte de la semilla de la siembra y toda la mano de obra. Por esto obtiene la mitad de la cosecha. La lengua paez o la Nasayuwe, dicho en su idioma, aparece en varias clasificaciones como perteneciente a la chibcha, pero esta clasificación ha sido rechazada, ya que por esta razón el paez con sus variantes aparece como lengua aislada. El paez es la lengua étnica más importante hablada en el territorio colombiano. Se considera como el pueblo paez representa el 21% del total de la población indígena nacional. Algo de su historia es que la llegada de los españoles, los indígenas Nasa vivían dispersos, a lo que se conoce como Tierra Adentro y Departamento del Cauca. Pese a su fuerte resistencia, la colonización española a mediados del siglo acerca de su población, un censo que hizo el DANE reportó que 58.810 personas son autorreconocidas como pertenecientes al pueblo de los Pijaos o pueblo Coyaima-Nogaitem, de las cuales el 5,13% son hombres y el 48,7% son mujeres. El pueblo Coyaima-Nagataima se concentra en el departamento del Tolima, en donde habita el 90,1% de los departamentos. Luego le sigue Bogotá con el 4,5% y el Huila con el 1,6%. Estos dos departamentos y la capital concentran el 96,7% poblacional de este pueblo. Los Coyaima-Nagataima representan el 4,2% de la población indígena de Colombia. Esta población de los pijaos consideran y que habitan en zonas urbanas que corresponden al 37,9%, cifra superior al promedio nacional de la población indígena, que es del 21,43%. La lengua pijao se considera ya extinta, solo se conservan listados de vocabularios mediados del siglo XX recopilados por Alicia Duzán, Gerardo Reichel Dalmatov y Roberto Pineda. En el Tolima no se focalizaban acciones para las comunidades indígenas de su departamento por desconocimiento de esta población.
pero también en ocasiones por argumentaciones como que por no conservar la lengua nativa no había obligación de desarrollar programas de etnoeducación u otra iniciativa que apoyara algún aspecto de su desarrollo integral aborigen, es decir que por eso se considera extinta, porque nunca tuvo el apoyo necesario del gobierno para que ésta se pudiera dar a luz, se pudiera profetar acerca de toda la región. Buenas tardes, el día de hoy hablaré de la lengua Kogi. Esta lengua oscila entre los 7.000 y los 9.000 habitantes. Se encuentra ubicada en la vertiente de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la parte correspondiente a Guatapurí. La mayoría de la población de este pueblo indígena vive en el departamento de Magdalena. Son el grupo más representativo de la región, ya que han tratado de siempre permanecer lejos de los colonos. Estos habitan en un resguardo que comprende de nevados, páramos y partes medias de la sierra. En este resguardo poseen grandes extensiones de tierra, pero no la pueden trabajar. Esta tierra no se puede trabajar tan fácilmente porque no es apta para la ganadería. A continuación vamos a anexar una imagen de una ubicación en el mapa más clara de esta lengua. Según su cosmología, aparece un creador fundamental llamado Agnus, una deidad eminente, inmóvil, ajena y solitaria que se encuentra complementada por el Capish, el trueno, una deidad más dinámica y omnipresente en la mentalidad de los indígenas. Capish habita en el fondo de las lagunas, entre la niebla de los páramos cordilleranos, escenario tradicional de la actividad ritual de la cultura país. La coca ha sido considerada por el pueblo Nasa como una planta sagrada y sigue siendo utilizada en regiones y resguardos de la Nasa. La población Pijado reciben otros nombres como Nacen de las Piedras, los Collaima, los Nagataima, los Pixados, los Pijados y los Pinaos. Su ubicación geográfica es que están en el sur del departamento de Tolima. Como se autodenominan, en la actualidad se ubican en pequeñas parcialidades en los municipios de Collaima, Nagataima, Ortega, Chaparral y San Antonio. Los Collaimas y Nagataimas formaron parte de una gran sociedad tribal que se les denominó Pijaos. Este grupo estaba conformado por una serie de tribus que compartían características culturales y lingüísticas similares. Su territorio se extendía desde la actual ciudad de Ibagué hacia el sur, comprendiendo la artesa natural del Valle de Magdalena y gran parte de las cordilleras orientales, principalmente su costado sur occidental y ambas vertientes de la cordillera central. Es decir, que estos dos, los Collaimas y los Nagataimas, formaron parte para crear los Pijados, porque compartían distintas culturas, distintas lingüísticas y se podrían complementar el uno al otro. La base económica de los Kogi la constituye la agricultura, la cría de animales domésticos y la elaboración de la panela. La economía de este pueblo fue orientada a la subsistencia, ya que cuando producían en su totalidad ellos lo consumían. Esto se vio afectado por el cultivo masivo del café, el cual produjo parcelas de monocultivo. En la actualidad, los indígenas no gozan los beneficios que se tenían anteriormente, ya que no es común poseer más de una finca, porque esto es debido al aumento de la población, la expansión de los colonos y a la escasez de tierras fértiles. La base de la alimentación es el guineo y la yuca en tierras bajas, el frijol y la papa en tierras altas. También cultivan el ñame, la batata, la malanga, la unyama, la caña de azúcar y el guandú. En las poblaciones generalmente hay un sembrío comunitario y se benefician en él quienes hayan participado en el proceso de cultivo. La organización de la lengua Kogi o del grupo indígena Kogi tienen una organización particular, es una jerarquía particular, ya que encontramos en la cabeza el mama principal, que a su vez tiene un secretario que es considerada mama también. Después van los comisarios, el mayor y el menor, que son quienes vigilan el pueblo atentos a hacer cumplir las leyes. Serían como los policías, como los guardias en esta región, pero en este se llaman comisarios. Existen dos, mayor y menor. Después están los cabos, el mayor y el menor igualmente, que son los vigilantes de todo el pueblo para poder llevar las solicitudes a los superiores. Es decir, son como los mediadores entre el pueblo y las partes superiores en la dinastía de este pueblo indígena. El resto del pueblo son los Gua, que significan hacedores. Son quienes realizan los trabajos comunitarios, trabajan en los cultivos y se encargan de realizar distintas labores dentro de la comunidad. A continuación voy a anexar un triángulo donde se ve más claramente la organización jerárquica de este pueblo indígena. Algunas denominaciones que tiene
esta lengua es la Kogi, la Kogui, la Koguanin y la Kagaba. Estos Kogis viven en fincas dispersas en diferentes pisos térmicos, pero se reúnen en un lugar específico para solucionar problemas, hacen trabajos comunitarios, celebran fiestas o cualquier actividad relacionada con su comunidad indígena. La familia nuclear es la base de la sociedad Kogi. En cada pueblo la autoridad más importante civil y religiosa es la mama o el mama. Los mamas tienen una preparación muy exigente, ya que pueden durar hasta 25 años ejerciendo como su papel, preparándose para ser un mama. Su poder en la comunidad varía de acuerdo a sus conocimientos y su labor. Es ser protectores del mundo, vigilantes de la naturaleza para que estos cumplan un ciclo vital. Ejercen la labor de consejeros, confesores, médicos y jueces. Hay mamas especializados en astronomía, medicina, geografía e historia, entre otras. Es una persona de mucho valor dentro de esta comunidad. Es la persona que se podría llegar a considerar más sabia en esta comunidad. La máxima autoridad se podría considerar que es el mama. En el mundo Nasa hay seres espirituales como el Ekayem, que cubre y da vida, el Ixwex, que es el espíritu encargado de transmitir los dones, y el Caswaswala, que es el orientador. El mundo Nasa es concebido como una casa donde viven todos. Según la mitología Nasa, nuestros primeros abuelos y padres vivieron en otra tierra, en un solo hogar. Ahora, al originarse la vida en nuestro hogar, la tierra, habitada por ellos mismos, los primeros padres y abuelos son vigilantes y protectores del mundo Nasa. En la mentalidad Nasa o Paez existe un conjunto de símbolos y creencias que permite obtener una visión del medio que los rodea y que penetra el orden público, económico y social de la comunidad. Los Paez perciben su mundo como una estructura formada por múltiples capas o espacios que tienen características y componentes distintos. En los extremos se encuentran el Yu, que es el subsuelo, y en el otro el Sek, que es el sol. El uno se asocia con la muerte, el frío y lo sucio, mientras que el otro se relaciona con la vida, el calor y la limpieza. La lengua Paez o Nasu-Yahweh aparece en varias clasificaciones como perteneciente a la familia de la lengua chibcha, pero esta clasificación ha sido rechazada ya que esta se considera una lengua aislada. El Paez es la lengua étnica más hablada y reconocida dentro del territorio colombiano. Se considera que en el pueblo Paez representa el casi 21% del total de la población indígena nacional. Algo de su cultura e historia es que a la llegada de los españoles, estos indígenas Nasa vivían dispersos en lo que se considera como la región de Tierra Adentro y el departamento del Cauca. Pese a la gran resistencia que hicieron estos ante la colonización española, a mediados del siglo XVI se establecieron encomiendas y misioneros de estos territorios. Desde entonces, los Nasa han emprendido múltiples luchas por sus territorios, competido con los pijaos, guambinos y guanacos. Ellos quieren hacer respetar su cultura, quieren hacer respetar sus costumbres. Como respuesta a esta colonización, a comienzos del siglo XX se organizaron como un movimiento de insurgencia al mando del indígena de Manuel Quintín Lame, quien es compañía de José Gonzalo Sánchez, nativo del municipio del Totoro. Lucharon por la recuperación de los territorios perdidos y por su reconocimiento como indígenas colombianos. El pueblo Ica practica como principal actividad económica la ganadería, específicamente el ganado vacuno y lanar. También se dedican a la agricultura. Uno de los cultivos más importantes que ellos tienen es el café. En tierra fría se cultiva papa, arracacha, batata, ajo, col, cebolla. En la parte templada se cultiva frijol, aguacate, maíz, auyama, caña de azúcar, plátano, guineo, tabaco y hasta yuca. El trabajo en la tierra es específicamente para los hombres, es una labor masculina, pero la mujer ayuda cuando es necesario, además de sus labores en la casa. O sea, realmente en esta lengua se obtiene como resultado de que las labores masculinas son las labores en el campo, como recogiendo las cosechas o simplemente sembrando las cosechas en distintas etapas del año, mientras que las de la mujer son ayudar en la casa y ayudar cuando se necesite en estos cultivos, en esta agricultura. La vestimenta de los icas es de algodón y lana. Básicamente el hombre utiliza un pantalón ancho, una rana justo
ajustada a la cintura por una faja y un sombrero. La mujer utiliza una túnica o manta ajustada a su cintura por una cuerda de lana o algodón. Esta indumentaria es tejida por ellos mismos, o sea, ellos mismos fabrican su propio vestimenta. Utilizar el color blanco con más prepotencia que otros colores, porque dicen que es un elemento de paz, un elemento que te encuentra con reconciliación de la tierra. Este elemento es común en la población Nasa Páez o Nasayú. Se concentran principalmente en la región del Tierra Adentro, entre los departamentos del Arauca y del Huila. Algunos se han radicado en el sur de Tolima, en el Valle, y otros emigraron a Caquetá y Putumayo. Su población en el censo de Uldane, realizado en el 2005, reportó 186.178 personas, que representan el 13,4% de la población indígena en Colombia. Estas personas son autorreconocidas como pertenecientes al NASA, en el cual el 51% son hombres y el 49% son mujeres. El pueblo Nasa se concentra principalmente en el departamento del Cauca, en donde habita el 88,6% de la población. Luego le sigue el Valle del Cauca con el 3,8% de la población y Putumayo con el 1,7% de la población. Estos tres departamentos concentran el 94,1% poblacional de este pueblo. El territorio ancestral del pueblo Nasa es un triángulo natural que se forma en las cortafuentes orientales de la cordillera central de los Andes y las cuencas hidrográficas del río Páez y La Plata al sur, los ríos Yaguara y Paz al oriente, y también un territorio con bastantes accidentes geográficos, con valles estrechos, cañones con pequeñas terrazas y ríos caudalosos, con formaciones geológicas de gran altura como el volcán del Puracé y el Nevado del Ruiz. La historia es considerada después de su reducción en el siglo XVII. A partir de todo lo que implica la invasión española, se establecieron los dos resguardos como estrategias de supervivencia. Apropiaron elementos de la traducción cultural hispánica, tales como la ganadería y los ritos católicos. Posteriormente, su sociedad se vio afectada por los procesos de conformación del latifundio ganadero y en la década de los 50 por la violación partidista. Algo de su cultura es que las parcialidades o comunidades con un mínimo tiene como 30 familias extensas. Cada una de ellas es constituida por familias nucleares, como un promedio de 5 individuos. Generalmente se establecen 2 a 3 familias nucleares por vivienda, que son unos casi 10 o 15 habitantes, 15 individuos. La mujer desde su primera menstruación se considera lista para el matrimonio. El hombre, antes de desposarla, debe saber trabajar la tierra y estar en capacidad de sostener una familia. Los esposos viven primero un tiempo de amaño, que es estar en las casas del padre de la esposa, para luego estar en una vivienda propia. Para que se realice este matrimonio católico debe existir una estabilidad económica y de convivencia, no ser así tras la separación de la responsabilidad de los hijos será de las madres. Los motilones. Los motilones están ubicados al norte de Santander en la frontera con Venezuela. Esta región posee un bosque húmedo tropical en la joya del río Catatumbo, donde habitan la mayor parte de sus comunidades. Cada tribu tiene aproximadamente 50 motilones y aproximadamente hay 23 tribus. Esto quiere decir que hay aproximadamente 1.550 motilones en Colombia, con un total de 400 familias. Sus costumbres. Una costumbre que los motilones tienen es que cuando alguien pasa a ser adolescente se hace una ceremonia para celebrar la llegada a una nueva sabiduría. Otra costumbre es que siempre debe haber una curandera en los pueblos en los que ellos viven. Esto es por si alguien se enferma que puedan ir directamente ahí. Ellos viven de la caza y de la pesca, aunque su cultivo tradicional es la yuca dulce. Los palenques. Los palenques están ubicados principalmente en la provincia de Cartagena. No solo sirvieron como lugar de entretenimiento y descanso, sino también como refugios y defensas de los que buscaban la libertad. A partir de ello, los cimarrones hicieron su propia forma de vida, mezclando costumbres de los indígenas y de los blancos. Claro, creó una comunidad y hizo un proceso de paz con los españoles.
en el cual decía que les iban a reconocer su libertad a cambio de que ellos no volvieran a ayudar a esclavos a escapar o promovieran las fugas masivas. Muy importante para nosotros que se llama el Balú. Se trata de la conmemoración a nuestro Ernesto Guimaraes, nuestro liberador de la esclavitud. Consiste en que la comunidad se convoca por medio de tambores y se inicia un ritual de 9 días, a su labor tan importante para nosotros. ¿Ustedes sabían que el palenque creole fue proclamado patrimonio oral? Los Nucacmacú son un pueblo indígena de la selva húmeda tropical del Guaviare. Ellos se caracterizan por ser pescadores, cazadores y recolectores. Su sociedad. Pueden haber relaciones entre primos y los territorios son divididos por familias. Sus costumbres. Ellos tienen varias costumbres, pero las principales son: hacen huertos silvestres, la división del transporte en la carga. Ellos, antes de presentar un baile sagrado para ellos, tienen que pintar a quienes los vayan a ver. Lo que ellos se pintan en su rostro y en los de sus invitados son animales sagrados para ellos. Sus creencias. Ellos creen que las dantas y los venados pertenecen al mismo origen que los seres humanos. Por esta razón, ellos cazan cualquier tipo de especies, pero no a ellos. Fueron considerados la última tribu nómada en Colombia hasta que fueron considerados que están en peligro de extinción por el desplazamiento forzado. O los baris son un pueblo amerindio que habita en la selva del río Catatumbo, en la frontera entre Colombia y Venezuela, y hablan la lengua barí, la cual es descendiente de los chibchas. Se ubican en la serranía de los Motilones, en la cuenca del río Catatumbo. Cuenta una historia barí que Dios cortó una piña y de ahí salió un hombre motilón. Luego cortó otra y de ella salió una mujer. Luego él se preguntó que si cortaba una piña más grande saldrían más humanos. Y así fue, salieron un hombre, una mujer y 2 niños. Los baris se caracterizan por tener una población de 5.923 personas. Son descendientes de la familia Caribe y los Arawak y se constituyen en 23 comunidades. Respecto a sus creencias, ellos creen en un ser supremo, el cual invocan cuando ellos se encuentran enfermos, por medio de la caza, la pesca y las cosechas. Palenque criollo se caracteriza porque su lengua se basa en el portugués antiguo y el palenquero, como cualquier otra lengua criolla, tiene verbos, modalidades y marcas de tiempo. El origen de los criollos palenqueros se basa en la historia de los esclavos traídos de América por los reinos europeos, especialmente el reino de Portugal. Los Nucacmacú son un pueblo indígena que se originan en la selva húmeda tropical, entre los ríos del Guaviare e Inírida, en el departamento del Guaviare, en la región amazónica colombiana. Son cazadores y recolectores con tendencias nómadas y practican una horticultura itinerante en pequeña escala. Se caracterizan por cazar todo tipo de monos y aves. Nucacmacú es una lengua tonal, la cual forma parte de la familia de los Macuc-Puinuave, que está estrechamente relacionada con la lengua de los Cauca,
la cual se habla en el Papurí, en la cuenca del Vaupés. Los venados y las dantas son espíritus disfrazados de animales. Para ellos existen dos mundos, el de arriba, el cual es el cielo, donde viven los árboles ancestrales y las personas que cantan y bailan por la noche, y el de abajo, los cuales son las casas, donde viven los venados y las dantas y su población, y el mundo intermedio es donde viven los Nucacmacú. Para los Nucacmacú, el espíritu llega siempre por la noche. Macú, una tribu que habitaba en el sur del departamento del Guaviare. Sus actividades siguen siendo las mismas que ejercieron sus antepasados: caza, pesca y recolección. Además, son identificados como cazadores nómadas armados de arcos y flechas de puntas envenenadas. Huerto los adquieren en intercambio con indígenas ribereños. Ellos aportan carne ahumada, productos frutales de la selva, productos para techar casas, cestos, curaré, que es un veneno para los dardos de cacería, en tanto que a los grupos que hacen intercambio les proporcionan ají, yuca en forma de casabé, fariña y tabaco. Los dientes de la piraña fabricaban juegos de cuchillas, aunque la mayoría las han sustituido por las metálicas. También practicaban la alfarería en pequeña escala, fabricando ollas para llevar en sus recorridos y otras ollas grandes para dejar en sitios claves. Hoy prefieren conseguir ollas metálicas. Cuando no tienen fósforos o encendedores, aún usan palos especiales para producir el fuego. Ya no fabrican espejos ni hachas de piedra como hacían en el pasado. Cultivan plantas para obtener útiles para la vida diaria, los totumos para hacer recipientes, el achote y el carayuru para pintarse el cuerpo, y la caña brava para fabricar flechas y arpones. El tabaco se cosecha para usos rituales. Hace 500 años esta era una escabrosa trocha que llevaba a un palenque de mujeres y hombres africanos que huyeron de las cadenas. Hoy San Basilio de Palenque, en Bolívar, sigue sin carretera y los descendientes de aquellos africanos siguen allí, apartados y casi olvidados como hace 5 siglos. Palenque no hay carretera. Huitoto es un pueblo ubicado en Putumayo y en Caquetá. Su comunidad es muy dispersa por los lados de Leticia, Perú y Brasil. Este pueblo era muy numeroso en la Amazonía, pero en el siglo XX disminuyó su población debido al maltrato que ellos adquirían por la empresa cauchera de la Casa de Arana. Lengua guayú. Esta lengua es más conocida como guayú o guajiro. Esta lengua es amerindia, originada en la península de La Guajira. Es hablada por más de 400.000 personas, también incluido el norte de Venezuela y pues el departamento de Colombia de La Guajira. Esta lengua es familiar, es una lengua lingüística del Aragua. Idioma guambiano. Es más conocido como guambiano o mongués. Es una lengua indígena hablada por el pueblo Misak, también llamado guambianos.
en el departamento de Cauca, en Colombia. El parentesco más estrecho de esta lengua son las lenguas totoro, habladas en el municipio del Nombre, y las lenguas coconuco. Hay más de 15.000 hablantes. Es oficial en los resguardos indígenas del pueblo Misak en Colombia en 1991 junto al idioma español. Fonología guambiana. Tienen 5 fonemas vocálicos y 17 consonantes, entre las cuales se destacan como peculiares con la consonante retroflejas. Los guambianos tienen un Padre Nuestro que para ellos significa mucho, ya que producto de la colonización ellos tienen como un lema que dice que es recuperar la tierra y todo lo que pues le quitaron en la colonización. Estatus oficial de la lengua guayú. Inició en Venezuela en 1999 y en el departamento de Colombia de La Guajira inició en 1991. El idioma guayú en la actualidad. Desde los años 80, en La Guajira colombiana se imparte la educación bilingüe español con un modelo educativo del diseño por el centro de Camusochivo. Con un apoyo financiero del gobierno colombiano. Buscan que la lengua salga a flote. Por ejemplo, hicieron un periódico en Venezuela con la lengua guayú con traducción en español. También el gobierno colombiano tiene la responsabilidad de traducir el idioma guayú a una de las obras más importantes, que fue de Gabriel García Márquez, como 100 años de soledad. Archipiélago de San Andrés, Providencias y Santa Catalina utilizan el lenguaje del inglés y el criollo sanandresano. Es uno de los 32 departamentos que junto al distrito capital forman la República de Colombia. Su capital es San Andrés. Está ubicado en el oeste del Mar Caribe, Océano Atlántico, a 775 kilómetros al norte de la costa atlántica del territorio continental del país y a 220 kilómetros de las costas orientales de Nicaragua. Es el menos poblado por delante del Amazonas, Bichada, Baupés y Guainía. Al menos poblado y con 1.470 habitantes kilómetros cuadrados. San Andrés está dividido por 2 municipios, el de San Andrés y el municipio de Providencia y Santa Catalina Islas. Es el único departamento insular de Colombia y además de San Andrés, la mayor isla del país. Su lema es paraíso terrenal. Eventos históricos. La fundación fue el 27 de abril de 1847, territorio nacional, y erección el 26 de octubre de 1912, independencia, y el 4 de julio de 1991, departamento. Su clima es de 27 a 27,3 grados centígrados. Población del 2018 fue un total de 78.413 habitantes. Economía. La economía del departamento se basa principalmente en el turismo y el comercio. Diariamente llegan a la isla varios aviones de las diferentes ciudades colombianas y algunos del exterior con turistas.
en busca de descanso y despejar la mente. Las anteriores actividades complementan por las propias de la agricultura y la pesca. Nice.